Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Queridos amigos y hermanos, queridos televidentes, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio, un honor poder nuevamente llegar hasta ustedes a través de este medio. Estamos aquí en las instalaciones de Holán 7, Honduras, San Pedro Sula, y es para nosotros un gozo poder compartir el mensaje de salvación con cada uno de ustedes. Antes de poder estudiar el mensaje, queremos poder compartir, cantar un himno. Siempre tú y yo debemos recordar algo. Cuando cantamos, no debemos cantar con la emoción, debemos cantar con la razón. Es decir, que cada himno debemos grabar en nuestra mente las palabras de ese himno y que traigan un mensaje al corazón de nosotros. Así que vamos a cantar este himno hermoso: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Ese sea nuestro deseo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios,
Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Espero que hayamos meditado en ese canto. Es un canto precioso, el cual trae un mensaje poderoso para nuestras vidas. Queridos amigos y hermanos, el tema de hoy se titula El triunfo de Cristo es realmente nuestro triunfo. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Este es el título del tema de esta hora. Quiero que podamos poner mucha atención en realidad a este tema. Quiero decirles que en este mensaje nosotros podemos darnos cuenta cómo podemos nosotros triunfar en Cristo Jesús. La verdad es que Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús, queridos, ya allanó el camino para que usted y yo podamos andar por ese camino. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. La forma en cómo se pelea no es la manera en cómo nosotros pensamos que podemos pelear humanamente hablando. La palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo Jesús peleó y entonces cómo Él ganó la victoria. Y de esa misma manera nos enseña a nosotros. Jesús fue claro y dijo, ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Así que vamos a iniciar leyendo en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 5 y el versículo 6. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en estos hermosos textos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando nosotros miramos, queridos hermanos y amigos, este versículo, dice la Biblia que uno de los ancianos dijo a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora es interesante notar cómo la Biblia le llama a Jesús en este texto. He aquí el león de la tribu de Judá. El león, queridos, es reconocido como realmente uno de los animales que tienen fuerza. Es decir, cuando se pone en este texto allí, hablando acerca de Jesús, se refiere a Jesús como vencedor, a Jesús como el conquistador. Pero sabes que para que Jesús llegara a ser el conquistador, para que Jesús llegara a ser vencedor, como lo menciona el texto, en el versículo 6, Juan declara cómo ve a Jesús. Recuerden ustedes que en el versículo nos menciona que el anciano dice, el león de la tribu de Judá. Pero ahora Juan mira, y dice el versículo 6, miré. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son
los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces es interesante notar que Juan ahora, él mira y ve entre los seres vivientes a un cordero como inmolado. Ahora, querido, ¿ven ustedes que hay un contraste en estos dos textos? En primer lugar, ustedes se dan cuenta que lo menciona primero como el león de la tribu de Judá, pero luego lo menciona en el siguiente versículo como un cordero. Ahora quiero que tú analices que en el comentario bíblico nos dan dos palabras interesantes. Esas dos palabras, una es amnos y la otra es arnión. ¿Qué significa eso? Vamos a ver dos comentarios del comentario bíblico adventista y vamos a notar allí algo interesante. Juan acababa de oír que Cristo es un león vencedor, pero al mirar ve un cordero. Un contraste tan marcado puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, sino de su excelencia moral. Porque sobre todas las demás cosas se le declara digno. Eso está en el Apocalipsis 5:2, donde dice que es declarado digno. El sacrificio vicario de su vida sin pecado, simbolizado por el sacrificio de un cordero inmaculado, es más que cualquier demostración de fuerza, lo que ha ganado la victoria para él en el gran conflicto con el mal. La figura del Nuevo Testamento de Cristo como el Cordero solo aparece en los escritos de Juan, aunque tanto Felipe como Pedro le aplican ese símbolo tomado del Antiguo Testamento. Nosotros lo notamos en Hechos capítulo 8, versículo 32 y primera de Pedro 1:19. Vamos a ver la otra cita, es interesante, y dice aquí, quizás Juan vio al cordero con su herida de muerte, aún sangrante como un cordero muerto para el sacrificio en el servicio del santuario. La palabra como indica que es una comparación, un símbolo. Juan no dice que un cordero inmolado está realmente delante del trono de Dios. Lo que está describiendo es lo que ve una visión simbólica, como sin duda es así en lo que se refiere al cordero. Se deduce que los otros elementos de esta visión, las 7 lámparas, o sea, todo es una simbología, en otras palabras, son también símbolos. La reflexión verbal que traduce inmolado indica que que la inmolación se había hecho en el pasado, pero que sus resultados continuaban. La muerte de Cristo históricamente en el pasado, pero sus benéficos resultados para la humanidad son siempre nuevos y eficaces en cuanto al significado de la figura de Jesús como el Cordero de Dios. Allí nosotros miramos en el Evangelio de San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Ahora, queridos, quiero que analicemos algo interesante. Nosotros miramos, cuando se refiere a estos versículos que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, en el griego se encuentran, dijimos, las dos palabras, que una es amnos y la otra es arnión. Amnos es, hermanos, cuando se refiere a un cordero, cuando se está hablando del sacrificio, igual la palabra arnión. La única diferencia entre estas dos palabras es que nosotros nos damos cuenta que Jesús
para poder vencer, es decir, en el libro de Apocalipsis se utiliza la palabra arnión, 29 veces se encuentra en el libro del Apocalipsis. Ustedes van a ver que la palabra que más se utiliza es que fue inmolado. Es decir, queridos, está hablando de un Cristo triunfador, de un Cristo que ganó la victoria sobre el pecado. Pero la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo Cristo? ¿Cómo es que Jesús triunfa? ¿Cómo es que Jesús ganó la victoria? En el libro de Colosenses, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 15. Dice así las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros, queridos amigos, analizamos este texto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, nosotros miramos que acerca de este triunfo, queridos, cuando Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que Él despojó a los principados, a las potestades, y también dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin duda alguna, este texto tiene dos aplicaciones. Cuando en la Biblia dice despojando a los principados y a las potestades, queridos, se estaba refiriendo a los ángeles, a Satanás mismo, pero también en la época de Pablo, en los tiempos de Colosenses, eran aquellas personas que se estaban oponiendo evidentemente al mensaje de verdad. Entonces, tiene dos aplicaciones, pero lo que nosotros miramos acá es el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, queridos, ¿cómo es que Jesús triunfa? Hay varias lecciones que yo las anoté acá y es importante. En la cruz, Cristo quita el pecado del mundo. Es decir, cuando Cristo fue crucificado, Él quita bíblicamente el pecado del mundo. Eso lo menciona en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Él dice que quita el pecado del mundo. Número 2, pagó el precio del pecado. En la cruz, Cristo pagó el precio del pecado. La Biblia lo menciona en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Entonces, si nosotros analizamos allí la palabra de Dios, dice que el precio que Cristo Jesús pagó, veamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, querido, veamos lo siguiente entonces. Cristo triunfa en la cruz quitando el pecado del mundo. También paga el precio del pecado, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y también dice la Biblia que Cristo triunfó en la cruz, queridos, cuando Él también vence a Satanás, vence el pecado. Cristo en la cruz le quita a Satanás el principado, es decir, le quita el dominio. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31, la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Entonces vemos que en la cruz vence a Satanás, en la cruz le quita a Satanás el principado y también en la cruz resuelve el problema del ser humano. Vemos allí en el libro de Efesios, en el Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios está escrita de la siguiente manera. Veamos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces dice la Biblia que Cristo en la cruz resuelve el problema del pecado. Pero lo más importante de todo, querido amigo y hermano que me miras, lo más importante es que en la cruz Cristo vindicó el carácter de Dios. En la cruz Cristo vindica el carácter de su Padre. Ustedes saben que el carácter del Padre, digamos en el Antiguo Testamento, los discípulos mismos tenían un concepto diferente acerca del carácter del Padre. Consideraban incluso que el Padre era un Dios que se complacía en castigar, un Dios severo, pero Cristo vino a vindicar el carácter de su Padre, a demostrar que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Queridos, es interesante entonces que Cristo Jesús vino a desenmascarar totalmente al enemigo con su muerte en la cruz. Y algo que nos llama la atención es que tú y yo, querido, necesitamos entender cómo es que Cristo venció. Como leíamos en el comentario bíblico adventista, nos dimos cuenta allí que Jesús no venció con una fuerza, el vencer no es por la fuerza, sino que es una guerra espiritual. Nos llama la atención a nosotros, por ejemplo, cómo vencer con Cristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, la palabra de Dios a nosotros nos enseña algo bien interesante allí. Querido, vamos a ver allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Dice así, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Quiero que analicemos eso. Cuando dice que le azotó, querido, ¿Cristo podía defenderse? La respuesta es sí, podía hacerlo. Es más, en una ocasión cuando Pilato le dice, no me hablas, no me dices nada, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte o también para, dice, crucificarte? Pero ¿saben qué le respondió Jesús? Ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada del cielo. Más adelante Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, dice, los ángeles vinieran inmediatamente y conquistáramos, inmediatamente pelearían por mí. Entonces, quiero que analicemos. Cuando nosotros miramos para que Cristo pudiera triunfar, primero tenemos que ver a un Cristo crucificado, a un Cristo que se entrega por amor a usted, por amor a mí, un Cristo humillado, a un Cristo que se deja que lo azoten. En el versículo 2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahora noten bien, Cristo se deja poner una corona de espinas. También dice la Biblia que
le pusieron un manto de púrpura en son de burla. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que quiero que aprendamos acá? Las lecciones que quiero que aprendamos son las siguientes. Para que tú puedas lograr la victoria, para que yo pueda ganar la victoria, yo necesito aprender de la vida de Cristo. Cristo se humilló, Cristo padeció para que nosotros pudiéramos entender que así como Él lo hizo, así como Él vivió, de la misma manera nosotros debemos de vivir. Yo me hago la pregunta, ¿estás tú dispuesto a soportar azotes? ¿Estás tú dispuesto a soportar burlas? Jesús soportó burlas. La corona de espinas era una burla. El manto de púrpura era también una burla. Versículo 3 dice la Biblia, San Juan 19:3, y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas, es decir, que también lo bofetearon, lo escupieron. Ahora es interesante notar cuánto Cristo Jesús sufrió. Ahora, queridos, ¿nos da Jesús a nosotros un ejemplo? La Biblia nos menciona también en San Juan 19 y en el versículo 6 dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora la Biblia nos menciona que Jesús también ahora llevó la cruz en el versículo 17 y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgotá. Allí le crucificaron y con él dice que a ambos lados estaban dos ladrones. Ahora, querido, Jesús fue humilde. Jesús fue azotado, fue bofeteado, le pusieron una corona de espinas. La pregunta en esta hora es la siguiente. Tú y yo estamos dispuestos a soportar azotes. ¿Estamos dispuestos a soportar burlas? ¿Estamos dispuestos a llevar la cruz por amor a Cristo? Somos muchas veces la clase de persona que no estamos dispuestos a ser azotados, ni mucho menos abofeteados, ni que nos escupan a la cara. No queremos llevar la cruz porque nuestro yo y nuestro orgullo es más grande que cualquier otra cosa. Y es ahí donde tú y yo debemos analizar que nosotros debemos de llegar a los pies de Jesucristo, porque solamente en los pies de Jesucristo, cuando miramos a Cristo, queridos, en realidad, es cuando nosotros nos damos cuenta que solo a través de Él es la única manera como nosotros podemos seguirle. Y quiero decirles algo, es sencillo hablar de esto, vivirlo no es nada fácil, pero es posible en el nombre de Cristo Jesús. Solamente por el poder de Cristo es como nosotros realmente podemos vencer, podemos ganar la victoria. Ahora hay un detalle bien interesante acá. Una vez que Jesús lleva la cruz, luego Jesús es crucificado. La gran pregunta es lo siguiente: ¿qué hacer cuando nos ponen sobre una cruz? Cuando tenemos que ser
clavados, ¿estamos dispuestos nosotros a soportar los clavos que Cristo Jesús soportó por amor a cada uno de nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros a tomar esa cruz y seguir en pos de Cristo? Somos la clase de persona que nos pullan con un alfiler y estamos que brincamos, ¿cierto? Somos la clase de persona que apenas nos voltean a ver mal y nosotros queremos pagar con la misma moneda. Querido, es ahí cuando tú y yo nos damos cuenta entonces que necesitamos un cambio, una transformación, que eso solamente lo puede lograr Cristo en nuestra vida cuando nosotros tenemos la experiencia de caminar con Él. Entonces, nosotros miramos allí que Jesús triunfó. Él llevó esa cruz y cuando nosotros miramos a Él, vamos detrás de Él siguiendo sus pasos. Y hay un detalle acá. Vencer con Cristo es derrotar tu yo, es derrotar mi yo. Vencer con Cristo es morir a la carne, es morir al pecado. Vencer con Cristo es ser humilde como lo fue Cristo Jesús. Por eso Jesús a nosotros nos menciona que debemos aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que Él realmente es manso y humilde, ¿por qué dice de corazón? Porque muchas veces nosotros podemos ser humildes simplemente porque lo fingimos. Pero queridos, el Señor no quiere que nosotros seamos humildes fingiendo una humildad. El Señor quiere que nosotros tengamos la experiencia de caminar con Él para que nuestra humildad sea verdaderamente la humildad que tuvo Cristo, que tengamos esa humildad. Ahora, la Biblia a nosotros nos enseña lo que Jesús dijo. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. La palabra de Dios a nosotros nos enseña de la siguiente manera. Dice así, Lucas 9, 23. Jesús dijo, si alguno, decía todo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué aprendemos nosotros de este texto? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. En este versículo nosotros nos damos cuenta que Jesús no quiere nada de nosotros a la fuerza. Jesús nos deja a nosotros un libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere padecer lo que yo he padecido, si alguno quiere seguir el camino que yo he recorrido, dice Él, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y me llama la atención, ¿por qué cada día? La razón es la siguiente. Las batallas nuestras, queridos, son diarias. Las batallas de nosotros son a diario y a diario tenemos nosotros que buscar la presencia de Cristo Jesús. Un punto importante es el siguiente.
tu consagración que tú tuviste ayer no te sirve para hoy. La de hoy no te sirve para mañana. Hoy es hoy. Y por eso, querido, Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame. Cada mañana nosotros tenemos que reconocer que sin Jesús nada podemos hacer. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús nuestra vida no tiene sentido. Es más, la vida cristiana no tiene razón de ser. Ahora, en la palabra de Dios nosotros vemos 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. La Biblia nos dice lo siguiente en esa cita. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Creo que la palabra de Dios es tan clara y a nosotros nos enseña aquí en este versículo que la única forma como podemos triunfar es a través de Cristo Jesús. Por eso el texto dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Entendemos por qué Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer? Veamos lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 57. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido, si hay algo que en la vida tú y yo debemos reconocer es lo siguiente: nosotros no podemos solos, somos incapaces. Nosotros no podemos solos, querido. Muchas veces tú luchas y te das cuenta que no puedes, que eres incapaz. Entiendo lo que el apóstol Pablo dijo. Y sabes, muchas veces por las mañanas he rodado mis lágrimas cuando me veo a mí mismo y me doy cuenta, Elvin, tú no puedes solo. Eres incapaz de poder lograr la victoria sobre el pecado, sobre este mundo. No puedes solo. Entiendo por qué el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 7. Y veamos qué interesante lo que el apóstol dijo. Romanos capítulo 7, versículo 15. Él dijo estas palabras: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. No hago lo que quiero, sino que termino haciendo lo que yo aborrezco. Ahora a mí me llama la atención, esta es la parte humana de Pablo. Y Pablo cuando se ve a sí mismo dice, es imposible lograrlo. Pero querido, la Biblia a nosotros nos da una salida. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí. Cuando tú y yo acudimos a Jesús, nos damos cuenta que tan miserables somos, que tan pobres y que tan ciegos somos. Y dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte. En el versículo 25 está la solución. Yo no sé, querido, cuál es tu experiencia ahora. ¿Has luchado? ¿Has hecho cosas para poder vencer el mal, para poder vencer el pecado, para poder vencer los deseos de la carne? Y hasta el día de hoy te has dado cuenta que no has podido y que no has podido lograr la victoria sobre ello. En el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí está la victoria, en Cristo Jesús. Solamente en Él podemos lograrlo. Ahora, querido, nosotros entonces miramos lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan, capítulo 16, en el versículo 33, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros entonces nos hacemos la gran pregunta. ¿Podemos vencer? ¿Podemos lograr la victoria? ¿Saben que cuando Jesús estaba hablando de estas palabras, cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús había hablado anterior a este versículo, en el 33, todo lo que los hijos de Dios podían pasar. Y aún había hablado también lo que Él había de pasar. Y Él dio a demostrar que si Él pudo, siendo humano, porque fue humano 100%, según lo que dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 7. La Biblia dice que se hizo siervo, se hizo hombre. Lo que da a entender es que si Él pudo lograrlo, también nosotros podemos lograrlo. Por eso Él dijo, ánimo, yo he vencido, ustedes también pueden hacerlo. Pero queridos, para vencer, nosotros necesitamos tener la experiencia de caminar con Cristo Jesús. Por eso Él me llama la atención. En el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca nos mintió. Jesús nunca nos ha engañado. Nunca nos ha dicho que la vida cristiana todo es color de rosa. Hay aflicciones, pero en medio de las aflicciones hay gozo. Y si no, le podemos preguntar al apóstol Pablo, en la cárcel, azotado, herido, pero aún allí Pablo tenía gozo. ¿Y sabes por qué tenía gozo? Porque Cristo Jesús estaba en el corazón de él. Porque Cristo vivía en él. Porque Cristo estaba con él. Y tú y yo tenemos que entender algo. Aunque vivimos en un mundo lleno de dolor, de miseria, de tristeza, de injusticias, de asesinato y de tanta cosa, aun cuando vivimos en un mundo tal, si caminas con Jesús, si Jesús es el centro de tu vida, el entorno donde tú te encuentras será como un pedazo de cielo para ti. Será como un pedazo de cielo para mí.
Porque cuando Cristo mora en el corazón, querido, tú te das cuenta que tener a Cristo en el corazón es lo más hermoso que le puede suceder a un ser humano. Es gozar del cielo mismo cuando Cristo Jesús mora en nosotros. Ahora, finalmente, nosotros nos damos cuenta cómo Jesús pudo triunfar. Ahora tú ves, Él no utilizó la fuerza, fue humilde, fue manso, lleno de amor, todo lo que soportó. Finalmente Jesús venció la muerte. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28, Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 28 y el versículo, miramos ahí el versículo 18, donde finalmente Jesús dijo estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Finalmente Jesús pudo triunfar, como dice el libro de Colosenses. Jesús triunfó. Ahora, querido, vemos nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 6, Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6, vemos acá lo siguiente. Dice en el versículo 6, y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro, vamos a ver, dice, y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando Juan ve al cordero que ha sido inmolado, Juan está diciendo que es el cordero que ganó la victoria, que es digno. Según Apocalipsis 5:2 dice que quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Ahora es interesante que el libro de Apocalipsis menciona a Jesús como un Cristo triunfador que logró la victoria. Ahora, vemos allí en el versículo 9, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el versículo 12 dice que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces miramos nosotros cómo el libro de Apocalipsis presenta a Cristo como Cristo triunfador. Ahora, queridos, la Biblia a nosotros nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 11 dice que el pueblo de Dios también vencerá, y veamos lo que dice. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El pueblo de Dios también triunfará, no por sí solos, sino por la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, versículo 13 y el versículo 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Finalmente, querido, nos damos cuenta lo siguiente. Es solamente por el poder de Cristo que podemos triunfar. ¿Queremos ir al cielo? Querido, entrégate a Jesús. Abre la puerta de tu corazón y permite que Jesús sea el centro de tu vida en cada momento. Para terminar, Apocalipsis 3:21 dice de la siguiente manera: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese será el resultado de haber ganado la victoria. Cristo Jesús recompensará a todos aquellos que han decidido caminar con Él. Ahora, querido, el Señor viene pronto y espera que tú y yo podamos estar listos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.